Hola, ¿qué tal amigos de Valora Radio? Los saluda Rebe Torres. Es un gusto estar con ustedes. Cambiamos de horario, cambiamos de día y estamos totalmente en vivo a través de las instalaciones de Valora Sur. Este es tu programa, Valora tu vida sin adicciones. Mi nombre es Rebeca Torres y será un gusto estar compartiendo contigo todos los martes a las 2 de la tarde a través de esta plataforma www.valoraradio.org. O puedes estar conectado aquí, los que están a través de Facebook. Te invito a que te quedes con nosotros, a que participes, a que compartas la transmisión, a que estés en contacto y sobre todo, pues, te quedes y enriquezcamos juntos este programa. Iniciamos con el tema del día. Hoy vamos a hablar sobre del maltrato a la violencia. Este programa principalmente es parte de un apostolado de Valora. Y de los diferentes apostolados que tiene Valora Radio, nosotros abordamos el tema de lo que son las adicciones, los comportamientos adictivos, la convivencia con una persona que tenga un proceso adictivo, alguien que en algún punto conviva con alguien, tenga la problemática, y en el transcurso de los diferentes programas que iremos abordando aquí, vamos a empezar a hablar un poco sobre lo que es todos los diferentes tipos de adicciones. Hay muchísimos tipos de adicciones y en los cuales pues nosotros iremos compartiendo poco a poco. Adicciones de proceso, adicciones de ingesta, diferentes formas de abordar o tratar una adicción, pero específicamente el día de hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es el maltrato. Cómo inicia el proceso del maltrato, qué significa el maltrato, informarnos un poco qué se tiene que hacer si se vive bajo una situación de maltrato, porque todas las personas que conviven con alguien que tenga un comportamiento adictivo, especialmente hablaremos un poco de alcohol, de drogas, de sustancias, pero cuando tú convives con una persona neurótica, sufres maltrato. Cuando tú estás con una persona que tiene bajos niveles de tolerancia o frustración, sufres maltrato. Cuando estás con alguien que tiene celopatía, celos en exceso, sufres maltrato. Y puedes llegar del maltrato, la agresión, maltrato verbal, físico, psicológico. Y no solamente tiene que ver con la convivencia de personas que tienen ingesta de sustancias. Entonces, hoy vamos un poco a escudriñar y hablar sobre lo que es el maltrato, cómo aprender a poner límites al maltrato y cómo vencer un poco esta tolerancia o este miedo que tenemos a las personas que conviven con alguien que es agresivo. Antes que nada, pues bueno, hay que iniciar definiendo lo que es maltrato, porque nosotros muchas veces damos sentido a las palabras que no son específicamente lo que realmente tienen como este significado. Así es que maltrato viene de la palabra latín, en donde se habla de male, se divide en la palabra male, que significa mal, y la palabra tratare, que significa el cómo tratar o cómo convivir o estar con una persona. Por eso dice que es un mal trato. Te tratan de una manera que no es correcta. Y empezamos a hablar con los diferentes tipos de maltrato. Tú puedes buscar en internet, hay diferentes tipos de imágenes en donde se les llama violentómetros y se divide un poco como en unas imágenes es como un semáforo, en donde empieza desde lo que es un poco lo tolerable, lo poco tolerable y lo grave. Y vamos a empezar como en estos grados de definir lo que es un poco el maltrato. Empezaremos hablando sobre lo que es el maltrato verbal o emocional. Una persona que sufre de maltrato verbal y que en algunos otros perfiles se les llama agresores psicológicos, maltratadores que hablan en cuestión de silencio, ley del hielo, maltrato emocional, son personas que son manipuladoras. Tú puedes convivir con una persona que a lo mejor en esta parte de agresión física no sufres, no hay golpes, no hay gritos, más bien no hay golpes, no hay empujones, y eso ya llegaremos como al semáforo en la parte roja, ¿no? En la parte complicada. Empecemos con la parte sencilla. El maltrato psicológico. Cuando tú estás con una persona que tiene ciertos comportamientos de indiferencia, que de repente llega a ser una persona que te aplica la ley del hielo, que de repente empiezas a estar con una persona que suele ser chantajista, que te ignoran,
que generalmente los inicios del maltrato creo que empiezan con faltas de respeto y hay que saber identificar las faltas de respeto. Los apodos, el burlarse de alguna condición física, el burlarse de una situación delicada o íntima, el que tú llegues a tener esta situación de sentirte incómodo o agredido emocional o verbalmente. Cuando nosotros estamos en convivencia con personas que no respetan los límites, y que en su momento más adelante hablaremos de los límites, una persona que no tiene la capacidad o no tiene la empatía de entender hasta dónde termina mi zona y hasta dónde empiezas tú, hasta dónde mis comentarios te agreden, mis acciones te agreden. No tiene que ver, como lo digo ahorita, con violencia física, tiene que ver con acciones, palabras, comentarios, que hacen sentir mal al otro, y que creo que aquí hay un 50% de ambas partes que tenemos que aprender a diferenciar. Tanto la persona que agrede, y es una frase que yo estaré diciendo constantemente a través de los programas, el adicto hace lo que hace porque sabe que puede hacerlo, porque no hay límites, porque no hay consecuencias, porque puede hacer lo que sea y no hay algo que le haga conciencia que estuvo mal. Al contrario, la otra parte se adapta, tolera y hasta cierto punto no aplica consecuencias y no aplica límites. Cuando yo voy pasando estos límites y voy entrando a tu zona en donde yo empiezo a agredir, en donde yo te empiezo hacer comentarios que te insultan, en donde yo te puedo ignorar, en donde yo puedo psicológicamente manipularte y hacerte sentir mal. Estamos hablando de en donde está empezando esta parte de faltas de respeto y en donde está empezando este maltrato emocional o psicológico. Amenazas, en donde muchas veces se está siempre de mal humor, donde se tiene muy poca tolerancia, donde nosotros estamos conviviendo con alguien que no tiene esta conciencia del daño que causa. Y ojo, no estoy hablando solo de personas que consuman sustancias, porque hay personas que son celosas, hay personas que son iracundas o neuróticas, hay personas que son narcisistas, que dentro de todo tienen los mismos comportamientos sin ingerir ningún tipo de sustancias. Y tú, hoy voy a hablar desde la perspectiva de la persona que sufre maltrato. Cuando llegan muchas personas a tomar terapia, cuando se acercan conmigo, cuando empiezan a platicar, y una de mis principales preguntas es, ¿pero por qué has tolerado este comportamiento del otro? ¿Por qué permites que te diga tonta? ¿Por qué permites que te diga otras palabras altisonantes? ¿Por qué tú has tolerado que frente a tus familiares o en alguna reunión te exhiba, te humille, te utilice como burla, o que en algún tipo de comentarios tenga estos comportamientos en donde él muestre cierto poder? Voy a dar algún ejemplo. Yo tenía una chica que ella me decía, es que él es muy dulce cuando él y yo estamos solos. Es una persona que se porta bien, me trata bien, es atento, es caballeroso, pero suele pasar que cuando estamos frente a amigos o cuando estamos frente a mi familia, especialmente, decía ella, él suele hacer comentarios de levántate y vámonos, o suele hacer comentarios de ay, es que ella no sabe, o de repente hacía comentarios como si él fuera el que la mandara, como si él, inclusive su entorno le decían, oye, te trata mal, te golpea, y pues ella tenía como esta confusión porque decía, bueno, es que estando solos es muy buena gente, pero cuando estamos con los demás, él tendía mucho a exhibir como este poder sobre ella, que él mandaba, que de repente estaban reunidos y él llegaba y decía, ya te dije que no hables de eso, o cierto tipo de comentarios que ya la hacían sentir hasta cierto punto como humillada, como agredida. Y este tipo de conductas se consideran maltrato. Cuando yo le comentaba a ella, bueno, ¿por qué no has hablado con él y le has puesto un límite? ¿Por qué no has llegado al punto de no me gusta que hagas ese tipo de acciones, especialmente frente a mis amigas y frente a mi familia? Porque era muy notorio, no era que hubiera sucedido en una ocasión, siempre que había una reunión, él tenía o tendía a comportarse de esta forma.
Desconozco si fue por los traumas de él, si quiere mostrar una cierta conducta de poder, si es un manipulador, pero ella lo detectaba de esa forma. Y lo más difícil para una persona que está conviviendo con alguien así es aprender a poner límites. En este caso yo un día le dije, ¿sabes qué? Te tienes que sentar a hablar con esta persona y aprender a poner el límite. A mí esto me parece una falta de respeto. Este tipo de comentarios en donde tú muestras agresión y te exhibes y me humillas o me haces sentir de esta forma, es una falta de respeto y no las voy a tolerar. Porque en el momento que tú las empiezas a tolerar y no pones el límite, se van a repetir y se van a repetir. Y como todos los procesos adictivos, incrementan, no hay un comportamiento que se quede lineal, son muy pocos, porque somos seres humanos compulsivos y somos seres humanos que no sabemos diferenciar ciertos límites. Y todos los tipos o la mayoría de este tipo de comentarios suelen ser actitudes que van en incremento o que se van dando de tonos más agresivos. Ojo, primer punto que tú tienes que aprender a poner es un límite. Porque entonces cuando tú toleras las faltas de respeto, cuando tú toleras el chantaje emocional, cuando tú toleras el maltrato verbal, cuando tú toleras la ley del hielo, cuando tú estás en una etapa donde te insultan, donde vives en constante estrés y agresión, tienes que aprender a poner un límite y tienes que detectarlo como maltrato. No te puedes acostumbrar a vivir así. Creo que ese es el conflicto que tenemos muchos de los seres humanos o muchos de las personas que no sabemos poner límites. Te acostumbras a vivir mal, te acostumbras entonces a tener un maltrato. Y creo que en esta parte lo que nosotros tenemos que empezar a identificar es que hay un libro muy bueno que tiene Lupita, que así se llama, Maltrato no es amor, y que dentro de lo que ahorita está en el libro de Sin Límites, habla de estas partes. ¿Hasta dónde tolerar el maltrato? Hasta cero. Tú no puedes permitir que una persona te falte al respeto. Y no solo estoy hablando de parejas. A veces a mí me ha tocado escuchar padres violentos, padres agresivos, padres que maltratan a sus hijos. De repente, parejas que se unen, que vienen con diferentes hijos y una de las partes agrede a los hijos del otro. El maltrato es maltrato, no solamente tiene que ver con pareja, tiene que ver en parentescos, tiene que ver en sociedad. Hoy en día, si lo queremos ver desde la infancia y lo que se está dando últimamente es el bullying, pero no vamos a hablar hoy específicamente de esa parte, porque creo que es una sección que habla específicamente de una problemática que se está viviendo en la infancia, adolescencia, adultez y que es algo que se tiene que atender, sí. Y es contenido de escuela para padres, de aprender y educar a tus hijos, porque creo que tanto el niño o el adolescente que es agresor como el que permite la agresión, estamos hablando del mismo punto. Tienes que aprender a poner un límite y tienes que aprender a detectar las faltas de respeto y cómo van incrementando, porque es progresivo, porque si tú no sabes poner límites, entonces empiezas a ser cómplice de una conducta agresiva. Y en esta parte, conforme vamos hablando de que es progresivo la conducta, yo decía hace un momento, me han tocado padres violentos y padres que suelen ser agresivos con sus hijos, que sí los maltratan. Entiendo la frustración a veces de los padres, entiendo que a veces tus hijos no son lo que tú esperas, entiendo el proceso que puedas estar viviendo, pero sí hay una parte que tenemos que identificar. Los hijos también necesitan poner límite a los padres violentos, a los padres agresivos, a los padres que faltan al respeto, porque entiendo que la autoridad son los padres, pero también tienes que respetar a tus hijos. Y hay padres que se dirigen a sus hijos con muchísimas faltas de respeto, con agresión verbal, agresión psicológica. Y cuando a veces llegan conmigo, es bien difícil que un hijo le ponga límites a los padres, pero es bien necesario. Porque los padres llegan a un momento en que te acostumbras como en este estado de frustración, de enojo, de estrés, de lo que estés viviendo, y empiezas a desarrollar esta conducta también con tus hijos. Cuando eres violento, cuando les gritas, cuando tienes muy poca tolerancia, cuando los agredes, cuando los ofendes, cuando los exhibes entre
tus propios hijos, es maltrato. Y cuando tú no sabes parar el maltrato va a terminar en una cadena llamada violencia. Y entonces no te quejes que el día de mañana entre tus hijos no se quieren, no se toleran, no se tratan bien, o inclusive una vez me tocó una chava, llegó a consulta y me puso unos audios de su mamá por WhatsApp. Y entonces su mamá, bueno, o sea, yo la escuchaba y decía, ¿es tu mamá? O sea, ¿tu mamá te habla así? Una cosa es que a veces bromeando te digan, ay, qué tonta, qué mensa, o alguna otra palabra. Pero que te mande un audio y que tu propia mamá te diga que no sirves para nada, que eres un tal, y que me arrepiento de tal, y tú nunca vas a hacer nada, y eres un inútil, y eres esto, y eres aquello, y no era una perita en dulce el hijo, lo entiendo, pero la violencia que ejercía o el maltrato que ejercía la mamá son las peores herramientas para que tú puedas tener una buena o sana convivencia en tu casa. Recuerdo que yo le dije a este chavo, pues tienes que ponerle un límite a tu mamá y tienes que pedir respeto. Claro que para que tú pidas respeto, lo tienes que dar. Y tienes que cumplir reglas y tienes que tú llegar y decirle, mamá, no me grites, te escucho, no me ofendas, me llamo fulanito, o sea, tengo yo que desarrollar suficiente inteligencia emocional y tolerancia para poder comunicarme con una persona que suele ser una persona agresiva o una persona que ejerce el maltrato. Y este chavo, pues bueno, ¿no? Es conforme poco a poco, tú como hijo tendrás que ponerle límites a tus padres, tengas la edad que tengas, porque maltrato es maltrato. Y entonces pasaron los días y la mamá me habla por teléfono y llega un punto en que ella me dice, la terapia no le está sirviendo a mi hijo porque me gritó y me ofendió. Y yo le dije, ¿cómo? ¿Qué te dijo? Me dijo que no le puedo gritar y me dijo que le hable sin insultos. Y yo, entonces no te cayó, te puso un límite que no te gustó, pero te puso un límite. Y tú como padre es muy diferente ejercer autoridad, que tienes que ganártela con ejemplo y que tienes que ganártela con inteligencia emocional y sé que a muchos no les va a gustar, pero tú no puedes ser una persona que insulte y maltrate a tus hijos, porque el maltrato que tú, es una cadena y todos hemos llegado a ver ese tipo de imágenes. El padre gritándole al hijo, el hijo gritándole al compañero, el compañero gritándole al hermano, el hermano gritándole, y es una cadena que estamos generando los seres humanos en esta sociedad. Y sobre todo porque estamos en unos niveles de intolerancia y en unos niveles de agresión y en unos niveles de frustración que tenemos que analizarnos como seres humanos desde donde nosotros formamos parte de este eslabón en esta cadena del maltrato. El maltrato, dejándolo en los primeros niveles y en este semáforo básico, faltas de respeto. No puedes tolerar las faltas de respeto. No puedes tolerar el que jueguen o el que tú te prestes a ser manipulable o que jueguen con tus estados emocionales. Todas estas cuestiones que estábamos hablando hace un momento. Cuando hay una persona que llega conmigo, específicamente voy a hablar a alguien que convive con una persona alcohólica, con un adicto, con alguien que tiene conductas iracundas o agresivas, cuando tú no empiezas a poner estos límites, y creo que son escenas que se han visto constantemente, y tú toleras el maltrato y va aumentando las agresiones, luego me toca que los hijos más adolescentes o inclusive ya jóvenes se meten en este tipo de discusiones, porque el ejemplo que tú estás dando a tus hijos o el ejemplo que tú estás dando a los demás es que tú permites el maltrato. Y el problema es que cuando ya se meten los hijos, y me han tocado en algunos casos atender, el hijo se pelea a golpes con el padre. El hijo es el que quiere poner el límite y no puede, porque entonces llega un momento en que a veces hasta la misma pareja defiende al maltratador. Y esto creo que hay un punto en donde nosotros tenemos que tenerlo bien claro. Tienes que aprender a poner límites y tus hijos tienen que saber poner límites, porque entonces estamos educando personas que se adaptan al maltrato cuando lo ven desde tu casa. Cuando de repente es que es bien difícil, Rebeca, no puedo decirle a mi pareja que no me diga malas palabras, no puedo decir, mientras no empieces a aplicar los límites no se van a hacer visibles. Y dentro de esta cuestión,
Si tú no empiezas a hacerlo, recordemos que es una bola de nieve que va creciendo y se va desarrollando constantemente, porque después del maltrato psicológico, el maltrato verbal, empieza ya la agresión un poco física. Hay dos diferentes tipos de maltrato que sí me gustaría decir, o de violencia, muchas veces así se menciona. Una de las violencias que se pueden ejercer ya en los comportamientos de parejas es la agresión económica o la violencia económica, que ejerce una de las dos partes que tiene el poder económico. Y generalmente cuando hay una persona que, yo les digo a muchas mujeres que conviven con adictos, si la situación orilla a que te separes y que tengas que vivir una separación física de esta persona porque ya ha llegado a niveles de violencia o maltrato, sepárate. Y una de las principales consecuencias que trae la persona es la violencia económica. Te voy a dejar de dar dinero, no cuentas con mi apoyo, a ver cómo le haces. Que volvemos al punto, es un maltrato psicológico y maltrato económico porque te estoy chantajeando para que te quedes conmigo. Y tenemos que estar conscientes, que la violencia económica sí se ejerce muchas veces. Y que dentro de las estadísticas que tenemos hoy en día, uno de los principales factores para las crisis matrimoniales es la comunicación, el dinero y la sexualidad, todo lo que conlleva o engloba estas tres problemáticas. Otro tipo de maltrato o violencia es el maltrato, la violencia sexual, las agresiones sexuales, que esto creo que hoy en día tenemos mucho material, alguno un poco distorsionado. Hoy en día tenemos que entender que la agresión dentro de las situaciones de matrimonio en la cuestión sexual nos llevaría muchísimos programas, pero para un poco cerrarlo en esta parte, porque creo que cuando nosotros no sabemos, vuelvo al punto, poner límites, estamos permitiendo que las agresiones aumenten. Y entra otro tipo de maltrato que últimamente se ha utilizado, que es como el maltrato digital, que es esta parte de exhibir a personas, de publicar en redes sociales, de personas que te están hostigando a través de las cuestiones de, pues, de todo lo que tiene que ver con la digital. Este tipo de maltrato digital creo que lo ejercen mucho las personas que tienen el problema de la celopatía. Estas personas que tienen problemas de celos y que empiezan a ejercer tanto presión psicológica, pero a través de las cuestiones digitales. Mándame tu ubicación, mándame una foto, dime dónde estás, te amenazan, te hostigan, te dan 50 llamadas al día, te piden que compartas la ubicación, que creo que esos ya son acuerdos que se deben de dar en pareja, pero cuando hay una parte que no es sana y que sobrepasa esta cuestión, estamos entrando en una cuestión que ya es maltrato, falta de respeto, inclusive violencia, inclusive creo que ahí es donde nosotros tenemos que aprender a poner todos los límites. Y subiendo como este violentómetro, llegaremos a la última parte donde empiezan como los focos, que yo considero que no son los rojos, son los más visibles, porque los focos rojos deberían de empezar desde las faltas de respeto, desde lo no tolerable. Y estamos hablando del maltrato físico, la cuestión de golpes, agresiones. Y aunque para nosotros en esta sociedad tengamos como mucha información, lo voy a hablar desde la perspectiva de la víctima. Para que haya una víctima tiene que haber un victimario. Y son dos eslabones que están unidos y no se pueden despegar o no se saben cómo despegar. Nosotros hablamos mucho de la víctima y queremos defender a la víctima y ayudar a las víctimas, pero hay muchas personas que están dentro de este círculo tóxico de relaciones que no se quieren salir. No es que, lo voy a decir de otra forma, no saben cómo salirse, porque sí tienen la intención de salir de una relación violenta, pero después de haber pasado por tantas situaciones de maltrato psicológico, de chantaje, a mí me ha tocado escuchar chicas que llegan y me dicen, pues es que Rebeca, es que si lo dejo pobrecito, es que si me voy, ¿qué tal si hace algo? Yo sé que es capaz de hacer esto, yo sé que es una persona muy violenta, inclusive me han tocado personas que me dicen, me quedo porque no tengo a dónde irme, porque no hay una red de apoyo.
voy a comentar un poco dos casos. Tengo una chica, ella está joven, tiene creo que como 20 y tantos años, acaba de tener un hijo con esta persona. El problema es que esta persona consume sustancias. Y cuando empezamos este proceso de acompañamiento, pues las agresiones verbales y psicológicas y físicas estaban desde antes de que fueran papás, desde antes de que vivieran juntos, ¿no? Todo este proceso que estoy describiendo, ella lo ha vivido. O sea, desde agresiones verbales, de repente un manotazo, un pellizco, estamos jugando, hasta llegar a un punto en que él, a través del consumo de sustancias, desarrolla una conducta paranoica y un poco de celos, de celopatía. Y entonces empezó a controlar cómo te vistes, con quién hablas, la empezó a aislar. Vivir y convivir con un celópata es vivir en un estado constante de angustia y de ansiedad. Y luego empezaron el tipo de agresiones físicas. Cuando yo le pregunto a esta chica, ¿cuál ha sido la agresión más grave que tú has vivido? ¿Qué es lo que más tú has vivido? En este caso con ella me dijo ahorcarme, golpearme, encerrarnos en el cuarto y empezar a golpearme. ¿Y por qué no te sales? Y luego me decía, no me deja. Es que no me deja porque se pone muy agresivo y entonces yo lo único que hago es, en el papel de lo que dice la víctima se paraliza. Y es muy difícil que nosotros entendamos cuando no estamos dentro de esa conducta. Lo vemos desde fuera y podemos ofrecer muchísimas herramientas. Si tú eres una persona que está viviendo este tipo de situaciones, tienes que dar el paso de vencer este miedo, de aprender a poner el límite. Y entonces todo este proceso de acompañamiento con esta chica pues nos llevó a la separación. Ojo, hay muchísimas personas que aprenden a vivir y convivir con una persona agresiva. Sí, Rebeca se pone a tomar y empieza a agredir y se pone mala copa y grita, insulta. Entonces, pues ya la gente lo toma como, ya sabemos que se le va a pasar o ya sabemos que son sus lapsos. Y creo que ese es el error más grande que a veces cometemos, porque nosotros convivimos con este tipo de agresiones, las vemos normales y las hacemos parte de nuestra vida. Y cuando queremos poner un límite es mucho más difícil y es mucho más complicado. Y en esta parte lo que yo te puedo decir es que si tú tienes que recurrir a poner límites verbales y no son escuchados, pues vete a los límites legales. Y a veces son difíciles, sí. Tengo una persona que quiero mucho, mi querida Miri, que ella sí llegó, y si tú estás viviendo esta situación, por lo menos aquí en Guadalajara, y quieres los datos, con gusto te los paso, porque si tú tienes que llegar a poner una ley de restricción, si tú tienes que llegar a hablar y decir que tu vida corre peligro, si tú tienes que llegar a esos límites legales, los tienes que hacer. Y sé que es un camino muy pues empedrado, tenebroso, a veces doloroso, por vivir todo este proceso entre tus hijos, tu familia, lo que conlleva, pero lo tienes que vivir y lo tienes que hacer. Y en esta parte creo que ella, vivir este proceso de orden de restricción, vivir este proceso de asimilar, de volver a recuperar tu autoestima, de volver a ser una persona que aprenda a poner límites, de aprender a identificar el chantaje, de aprender a trabajar con tu culpa, porque luego era pobrecito, no ve a sus hijos, no viene, pero no tendemos mucho a justificar al agresor y tendemos mucho a convivir con las agresiones y a verlas normales. Nosotros no podemos permitir el maltrato. Y si tú convives con una persona que te insulta, que te grita, y no justifico solo a la víctima, porque llega un momento en que las víctimas son iguales y agresivas. Me han tocado personas que ya no aguanté, Rebeca, y yo también me le fui a los golpes. Y yo también agarré la escoba, agarré esto, agarré el otro, y terminaron en una situación de violencia. Y para llegar a estos puntos creo que se ha perdido el control emocional y se ha perdido hasta cierto punto la cordura, la estabilidad emocional. No tenemos la capacidad de decir basta. O sea, no nos sabemos separar o no nos sabemos salir de este tipo de límites. Y es algo que tenemos que aprender a manejar. ¿Que no son sencillos? No, no son sencillos. No es tan fácil decirle a un agresor, no me grites.
porque yo a veces les digo muchas, tú lo conoces, tú vives con él, tú sabes cómo es y tú sabes cómo va a reaccionar la persona. No es lo mismo leer un libro y conocer la literatura y hablar de la teoría y llevarlo a la práctica. A veces es una situación muy diferente. Hablar de límites y leerlos es muy fácil. Aplicarlos, yo a veces a muchas personas les digo, tú tienes que llegar bien firme, poner el límite, y aunque sientas que te está temblando la garganta, lo pones, te pones bien firme y luego te vas y te encierras y lloras y rezas y haces lo que tengas que hacer. Pero tienes que empezar a probarte y empezar a trabajar esta parte emocional en donde aprendas a poner tus propios límites, en donde tú empieces a desarrollar esa autoestima que está fracturada. La persona que no pone límites es porque no cree en sí mismo. Y es porque no es que no te quieras, no sabes cómo quererte. Y cuando tú tienes estos vacíos se llenan con cualquier cosa, inclusive con golpes. Cuando una persona de repente tú llegas a escucharle y te dice, es que no me quiero quedar solo, es que no quiero que mis hijos se queden sin padre, cuando no hay esta parte de conciencia de decir, yo a veces las cuestiono y les digo, pero qué padre me estás hablando, o sea, de título, una persona que es alcohólica, una persona que es agresiva, una persona que no juega con sus hijos, que no convive con ustedes, que no les da inclusive a veces dinero. O sea, necesitamos salirnos como de esos autoengaños emocionales en donde justificamos totalmente las agresiones y en donde nosotros nos hacemos cómplices de conductas que no son sanas. ¿Cuesta? Sí, porque es un proceso de autoconocimiento, es un proceso de trabajo interno y es una parte en donde nosotros poco a poco tenemos que ir creciendo y perder el miedo a esta vulnerabilidad. Inclusive hay personas que viven maltrato y viven agresiones y de repente es como de, ¿y si me quedo sola? Y lo vuelvo a decir, mi querida Miriam es una de las personas, ojalá pronto y algún día ella esté aquí dando su testimonio, porque ella vivió todo este proceso de ir, regresar, orden de restricción, quitarla, salirse, atender a sus hijos, vivió la violencia económica, se tuvo que poner a trabajar, y no es que no sea una mujer trabajadora, pero por lo menos hay algunos que ciertamente tenía sus periodos responsables. Y no es lo mismo aventarte como todo este proceso de tú sola con tantos hijos, salir adelante, trabajar, sacarlos, educarlos, ponerles límites, vivir la etapa de rebeldía tú sola. O sea, había momentos de crisis que ella me decía, es que de verdad a veces pienso que no debí de haberme separado, hubiera aguantado a mi borrachito y hubiera aguantado esto. Y son etapas bien vulnerables que nosotros nos hacen dudar si estamos haciendo lo correcto. Y creo que en esta parte tenemos que identificar, no podemos acostumbrarnos a vivir mal. Puedes ofrecerle la ayuda a la persona que es el agresor. Mientras pongas límites y ofrezcas la ayuda, estás haciendo tu parte. Más no te toca. Tienes que empezar a poner estos límites y tienes que empezar, no estoy diciendo que la relación se tiene que terminar. Toda relación tiene solución, sí. Siempre y cuando las dos partes quieran trabajar, siempre y cuando haya cambio de las dos partes. Yo le decía a esta persona, no te fuiste porque fueras una mala persona, te fuiste porque era imposible convivir con un alcohólico, porque era imposible convivir con un violento, porque era imposible convivir con una persona en donde ejercía diferentes tipos de violencia. No te fuiste por mala persona. Si tú hubieras decidido quedarte, depende de la otra parte que haga sus cambios, dejar de beber, controlar su carácter, tratarte diferente a ti y a tus hijos, hacerse responsable de tu economía, de tu familia, tomar el papel de cabeza de familia, de padre. O sea, todo este proceso lo tienes que vivir en un acompañamiento tanto psicológico y espiritual, porque el Papa Francisco hace poco acaba de sacar un documento que habla sobre la dignidad humana. No podemos tolerar la falta de respeto. Somos personas dignas, somos personas creadas por Dios, que no podemos acostumbrarnos a vivir mal, porque entonces creo que estamos faltando al sentido de la existencia. Lo decíamos ayer en la noche un poco en nuestra junta. ¿Para qué venimos? No venimos a ser seres humanos que toleren el maltrato. Y si en algún punto el precio al maltrato es estar solo, prefiero que esté solo. Yo a veces se los digo a muchos.
Y en su momento, cuando tú te reestructures como persona, encontrarás a alguien que te brinde lo que tú estás diseñado, lo que todos los seres humanos merecemos, un amor bonito, alguien que te respete, alguien que te trate bien, alguien que te hable sin insultos, alguien que no te grite, alguien que no te aplique la ley del hielo 1 mes, 2 meses, o sea, nosotros nos vamos adaptando a ese tipo de maltrato. Y tú tienes que aprender a trabajar tu proceso emocional y tu crecimiento espiritual para que no te hagas cómplice de este tipo de conductas. Tú tienes que ir a terapia. Yo estoy trabajando esta parte mía, pero yo no puedo tolerar o permitir estas faltas de respeto. No, ojo, no necesariamente siempre te tienes que separar. Tú puedes aprender a vivir con un agresor siempre y cuando apliques los límites. Siempre y cuando tú, en el momento que identifiques faltas de respeto, maltrato o agresión, yo me retiro. Es tu locura, son tus problemas, es tu falta de autocontrol. Yo y mis hijos, yo y mi entorno, elegimos no convivir con una persona que esté pasando por una situación de agresión. Porque yo no voy a ser cómplice de alguien que no tiene autocontrol. Y yo no voy a estar con una persona que no tiene esta capacidad de aprender a controlar las faltas de respeto. O sea, creo que en muchas ocasiones nosotros tenemos miedo a poner límites. Y una parte, no puedo decir que la gran parte, pero una parte sí tiene que ver con la forma en cómo fuimos educados. Y mucho es un trabajo personal y un proceso para entonces nosotros poder poner un límite sin sentir culpa, poder poner un límite sin pensar que somos malas personas, poder poner un límite sabiendo que es lo correcto, teniendo la certeza que es correcto. Si tú te enojas, si tú te quieres aventar, si tú te ofendes, si tú me quieres chantajear, entonces tú tengas la capacidad de voltear y decirle, eso es un chantaje, porque la realidad es esta, y lo que tú estás haciendo es que me quieres manipular, y no me voy a prestar a la manipulación. Porque soy una persona digna, porque soy una persona que merece respeto, porque soy una persona creada por Dios y porque me quiero. Tengo que desarrollar este amor propio en donde yo aprenda a poner un límite y no conviva con las faltas de respeto. Porque muchas veces nosotros, creo que uno de los problemas es que el miedo, a veces nuestro miedo, nuestra falta de y si se enojan, y si esto, y si pasa esto, y si la persona nos hace a veces no tener como esta capacidad de querer poner esos límites. Y creo que en esa cuestión lo que yo les puedo decir es las faltas de respeto, cero, iniciando desde ahí. Yo soy mucho de dar ejemplos y hablar un poco de testimonios en esas cuestiones. Yo recuerdo, yo soy muy fan al fútbol. Muchos los que me conocen y conviven conmigo, yo soy muy fan al fútbol, ¿no? Yo convivía con una persona que de repente me decía el nombre de un equipo, de un futbolista. Es una tontería, siempre lo he dicho, pero a mí me incomodaba y yo lo consideraba una falta de respeto. De hecho, creo que era un trabajo personal hablar de mi tolerancia, pero también no me parecía algo gracioso. Y entonces esta persona lo empezó a hacer constantemente dentro del grupo donde estábamos. Y era algo que a mí me causaba como cierto conflicto. Uno de los pasos que yo te puedo decir que es importante es que tienes que llegar a hablar del límite y el límite se pone hablando. No quieras poner un límite en el momento que no lo has dicho, porque entonces la otra persona ni entiende lo que estás haciendo y a veces no es parte de la comunicación efectiva. Y entonces recuerdo que estábamos en una reunión y llegué y le dije, ¿te puedo tomar 2 minutos? Y, oye, es una tontería, pero a mí no me gusta que hagas este tipo de comentarios, a mí me hace sentir mal, a mí me causa cierto conflicto y te voy a pedir que no lo hagas. La próxima vez que lo hagas, porque era un poco como este tipo de comentarios también como para hacerse una persona graciosa, ¿no? Entonces, la próxima vez que lo hagas y lo hagamos en una llamada telefónica, te voy a colgar. Y ese es mi límite, te voy a colgar. Cuando lo hagas frente a varias personas, me voy a parar y me voy a ir y lo voy a mencionar como una falta de respeto. Para que entonces en su momento tú no te sientas exhibido o agredido. Te lo estoy diciendo, va a suceder. Entonces esta persona me dijo, no sabía que te molestaba tanto. A mí me molesta estas conductas que tú tienes.
y fue como que una negociación de, ok, yo corrijo eso, tú corriges esto. Esa es la forma más sana de aprender a poner un límite. Te lo menciono, lo negociamos y lo aplicamos. Cuando tú quieres llegar a poner un límite sin haberlo mencionado, tú quieres gritar, tú quieres agredir y tú quieres imponer. Y no vas a poder negociar límites de esa forma. Tienes que aprender a comunicarlos. Y tienes que aprender a decirlos de la manera más sana y de la manera más empática. Ojo, de ti no depende si el otro lo entiende o no, pero tu responsabilidad es transmitirlo. Y a partir de eso, empezar tú a tener como este diálogo y esta negociación en empatía. Si la empatía no se da, pones el límite y aplicas la consecuencia. La próxima vez que esto suceda, mi consecuencia va a ser esta. Y las consecuencias van a ir de acuerdo al daño. En algunos casos es cuando yo les digo a muchos, si tienes, no solo lo digo con las parejas, de repente tengo padres que sus hijos consumen sustancias y llegan sus hijos y agreden y gritan y les roban y llegan este tipo de conductas y entonces tú tienes que ponerle un límite a la persona, sea tu hijo, sea tu pareja, sea tu padre, pero generalmente en este tipo de conflictos pues se da mucho en esas situaciones, ¿no? Y entonces yo le decía, pues tienes que ponerle un límite. Y si la persona no corrige, pues cierra la puerta. Y si la persona no corrige, empieza por lo leve, quítale las llaves y pon un límite de horarios. Si la persona no corrige, cierra la puerta. Ah, Rebeca, es que llega a las 3, 4 de la mañana y empiezan a golpear y gritar. Háblale a la policía, que se retire. Pero ¿cómo voy a hacer eso? Es la consecuencia. Y lo siento, pero si no aplicas las consecuencias, la persona no va a dejar de hacer lo que hace. El adicto, la persona, hace lo que hace porque sabe que puede hacerlo. Y porque sabe que puede hacerlo contigo. Y en el momento que tú no apliques los límites, la agresión va a continuar y va a ir en incremento. Porque son progresivas. Y en esta parte, pues creo que una de las cosas que tenemos nosotros que empezar a trabajar es hablar de límites. Creo que el próximo programa empezaremos un poco a definir lo que son los límites y a saber cómo negociarlos, porque creo que en esta cuestión lo más importante el día de hoy es aprender a identificar las faltas de respeto, el maltrato. No llegues a la violencia, no te esperes a llegar a los gritos, no te esperes a llegar a las situaciones muy incómodas. Voy a concluir con este segundo ejemplo de una pareja que tengo también, porque llegó una persona y me dijo, quiero dejar a mi pareja y no sé cómo. Sé que la tengo que dejar y no sé cómo. Tengo mucho miedo, no tengo a dónde irme, no quiero irme a casa de mis padres, pero no sé cómo. Y hablando de las situaciones de celos que vivían entre ella y su pareja, de repente yo le pregunté, bueno, pues, ¿qué ha sido la agresión más fuerte que has vivido? O sea, ¿cuál ha sido la situación? Y entonces esta persona me empezó a enseñar varias cicatrices, una mordida en la espalda, una cortada con un cuchillo en la rodilla, una agresión aquí, algunos moretes. Y entonces, cuando yo empiezo a platicar con ella, le digo, ¿cuánto tiempo tienes viviendo con esta persona? No, pues 10 años. Y las agresiones a partir de hace cuánto tiempo incrementaron, porque pues nadie lo hace de una noche a la mañana, ¿no? Son progresivas. Y hay personas que te lo dicen desde el inicio de la relación. Esta persona me dijo, tenemos como 3 años mal, o sea, mal, 3 años. Sé que lo tengo que hacer. No, antes yo justificaba todo y me da miedo irme por el nivel de agresión que esta persona ejerce. Pero no tengo a dónde irme o no tengo, no sé qué vaya a hacer la persona si yo me voy. Y creo que esta es como la situación de chantaje o de manipulación emocional y psicológica en la cual tú te has visto envuelto en una relación así. Lo que yo te puedo decir en estos momentos es, hay muchísimas instituciones que te pueden ayudar. Dentro de nuestro sistema de justicia, inclusive hay casas hogares donde te pueden ayudar. Creo que puedes desarrollar una red de apoyo. Es más fácil que tú trabajes tu parte emocional y vivas el proceso de estar con alguien un tiempo en lo que te restableces.
pero creo que hoy muchas de las situaciones que vivimos de violencia y de agresiones tienen que ver porque la víctima no se va. No es sencillo, lo entiendo, pero tienes que dar el paso de irte. E inclusive ella me llegó a decir, me he ido, Rebeca, pero no tardo una semana en regresar. Ese es el proceso que tú necesitas ayuda. Por eso se les llama víctimas. Y la víctima está en una situación indefensa, en donde necesita las herramientas y en donde necesita el apoyo y en donde a veces necesita el empujón para atreverse a dar estos pasos que a veces son un poco difíciles y que piensas o siente la persona que no tiene la capacidad de hacerlo. Pues se nos está terminando el tiempo. Voy a leer algunos de los comentarios y las personas que están en contacto y sobre todo agradeciendo a los que están en sintonía, recordándoles que todos los martes vamos a estar aquí, a mi querida Fabi, a mi querido Ariel, a todos los que están aquí y que es un gusto estar nuevamente en vivo. Mi querida Rocío Ramírez, te mando un saludo muy grande. Rafa Sánchez, gracias. Georgina Amaro, yo tengo miedo a poner límites. Mi querida Georgina, todos pasamos por ahí, como lo he dicho, a veces esta práctica, yo les digo a muchos, cuando yo aprendí a decir que no, yo practiqué en un espejo, y lo digo en serio, me costó como terapia. Un día me dijeron, párate frente a un espejo y no estoy de acuerdo, no quiero, o sea, y es bien fácil, pero cuando tienes a la persona enfrente y lo quieres aplicar, te tiembla aquí, no te sale la voz y no te va a salir a la primera, pero es una práctica, es aprender a andar en bicicleta, aprender a manejar, es desarrollar una habilidad que no tienes, aprender a cocinar, aprender a hacer algo nuevo. Y vencer el miedo tiene que ver con toda esta lucha interna que tenemos en nuestra mente de pensamientos, de emociones, pero yo a muchos sí les digo, empieza a hacerlo en cosas pequeñas. Si no, dicen un poco, si no puedes con lo poco, no puedes con lo mucho. Y yo empecé en un espejo. Y luego a trabajar en la parte inconsciente empecé a hacer listas. A veces me decían, escribe todas aquellas cosas que ya no quieres repetir en tu vida. No quiero hacer esto, no quiero permitir esto, no quiero. Y era, un poco como esta parte de, ok, escríbelas, trabaja en lo inconsciente, empieza a hacerlas consciente, empieza a detectarlas, porque estamos viviendo en una parte tan inconsciente y tan dormida que ya ni identificamos los límites y hay que tenerlos bien claros. Y yo empecé con pequeñas cosas, no estoy de acuerdo. O sea, el día que yo dije eso, así me fui, me encerré y dije, wow, lo dije, pero lo empecé a decir. Hoy en día es muy difícil que yo tolere algo, pero por la práctica, no porque tenga que ver que, es que tú, no. Así como cualquier persona empecé de la nada y empecé a decirlo frente a un espejo y empecé a aplicarlo a mi familia y empecé a aplicarlo con una pareja y empecé a aplicarlo en mi entorno y entonces esto no me parece justo, esta situación no es correcta, no estoy de acuerdo, no quiero. Y creo que ese equilibrio y discernimiento lo irás aprendiendo en el transcurso de lo que vas caminando. Pero los límites empiezan así y practícalos poco a poquito. Susana de la Torre, saludos. Te mando un abrazo muy grande. Sonia Montaño. Y bueno, a los que están en contacto, a los que dejen sus comentarios, a los que compartan esta transmisión y a todos ustedes que están en sintonía, quédense con la programación de Valora Radio. La verdad es que es un placer formar parte de esta emisión. Y nos encontramos próximo martes, 2 de la tarde, hora del Centro de México, en este espacio Valora tu vida sin adicciones. Mi nombre es Rebe Torres y a ti que estás sintonizando, bendiciones enormes. Hasta luego.